Veamos a continuación el tercer tipo de problemas que nos podemos encontrar relacionados con el cálculo de áreas. En este tipo de problemas nos van a pedir calcular el área comprendida entre dos funciones integrables, f de x y g de x. Para calcular el área comprendida entre las gráficas de dos funciones, f de x y g de x, debemos definir en primer lugar la función h de x como diferencia de las dos funciones, f de x menos g de x. Esta función h de x se obtiene restando las expresiones analíticas de estas dos funciones. Pues bien, para calcular el área, posteriormente, debemos de averiguar el resultado de las integrales definidas de la función h de x, de esta de aquí, en los intervalos que nos determinan las abscisas de los puntos de corte de ambas funciones. Así, por ejemplo, en esta representación se nos da la curva, la gráfica de la función g de x, y también la curva correspondiente a la función f de x. Lo primero que habrá que hacer es determinar las abscisas de los puntos de corte entre ambas funciones. Así, por ejemplo, vemos cómo la función g de x y f de x se cortan en este primer punto, cuya abscisa es x igual a a. Vemos también que se corta en este segundo punto, cuya abscisa es x igual a b. Y por último se cortan en este otro punto, cuya abscisa es x igual a c. Una vez que hemos determinado las abscisas de los puntos de corte, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la integral definida de la función h de x, de esta de aquí, entre las abscisas a y b. Y como resultado de esa integral definida, averiguamos el área de este primer recinto delimitado por ambas gráficas. Y a continuación, para calcular el área del segundo recinto que delimitan estas dos gráficas, debemos recurrir al cálculo de la integral definida de la función h de x, de esta de aquí, entre las abscisas x igual a b y x igual a c. Como hemos definido la función h de x como f de x menos g de x, el resultado de la primera integral definida nos va a salir positivo, dado que la gráfica de la función f de x está por encima de la gráfica de la función g de x. En cambio, el resultado de la integral definida de h de x entre las abscisas b y c nos va a salir negativa, el resultado nos va a salir negativo, dado que la gráfica de la función f de x está ahora por debajo de la gráfica de g de x. Pues bien, para calcular el área total comprendida entre las gráficas de ambas funciones, procedemos a sumar la integral definida entre a y b de la función h de x, que sabemos que es f de x menos g de x, más el valor absoluto de la integral definida entre b y c de h de x, que como he comentado hace un rato, ahora mismo, sabemos que es negativa, dado que la gráfica de la función f de x está por debajo de g de x, y hemos definido la función h de x como f de x menos g de x. Sumando estos dos resultados de cada una de las integrales definidas, obtenemos el área sombreada comprendida entre ambas gráficas. Pues bien, veamos la aplicación de lo que acabo de comentar resolviendo el ejercicio número 4. En él nos piden hallar el área comprendida entre las funciones f de x igual a x a la cuarta más x al cubo y la función g de x igual a x a la cuarta más x al cuadrado más 6x. Nos piden calcular el área
delimitada por las gráficas de estas dos funciones. Lo primero que tenemos que hacer es determinar las abscisas de los puntos de corte de estas dos funciones. Para ello igualamos las expresiones analíticas de las dos funciones, de la f con la g, y resolvemos la ecuación. Como soluciones de esta ecuación, encontramos x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 3. Estas son las abscisas de los puntos de corte de ambas funciones. Pues bien, una vez que tenemos las abscisas de los puntos de corte, para calcular el área que encierran las gráficas de estas dos funciones, debemos de calcular las integrales definidas de la función h de x, que obtenemos por la resta de f de x menos g de x, en los intervalos que determinan las abscisas de los puntos de corte de ambas funciones, estos de aquí. Es decir, tenemos que calcular las integrales definidas de la función h de x en los intervalos menos 2, 0 y en el intervalo que va de 0 a 3. Debemos de calcular dos integrales definidas. La primera de ellas, integral definida entre menos 2 y 0, de la función h de x, que es toda esta de aquí, que se obtiene como resta de f de x menos g de x. Y debemos de calcular también la integral definida entre 0 y 3, de la función h de x, que se obtiene como resta de la expresión analítica de f de x menos la de g de x. Pues bien, el integrando que resulta en la primera integral es este de aquí, x al cubo menos x al cuadrado menos 6x. Resultado de restar las expresiones analíticas de f de x menos g de x. Y así nos queda la integral definida entre menos 2 y 0 de este integrando. Para resolver esta integral, debemos calcular en primer lugar la función primitiva del polinomio que aparece en el integrando. La función primitiva del integrando, de esta función que aparece en el integrando, es este de aquí, es esta de aquí, x a la cuarta partido 4 menos x al cubo partido 3 menos 3x al cuadrado. Esta es la función primitiva de esta función que aparece en el integrando. Pues la función primitiva se sitúa entre corchetes y a la derecha del corchete se ponen los extremos de integración. El extremo de integración inferior abajo y el extremo de integración superior arriba. Desarrollamos este corchete y para ello pues debemos de calcular el valor que toma esta función primitiva en el extremo superior de integración y restarle el valor que toma esta función primitiva en el extremo inferior de integración en menos 2. Esto de aquí es el valor que toma la función primitiva en 0, extremo superior de integración, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración en menos 2. Haciendo operaciones llegamos a 16 tercios unidades cuadradas. Este es el área comprendida entre las gráficas de las funciones f de x y g de x en el intervalo que va desde la abscisa x igual a menos 2 a la abscisa x igual a 0. Puesto que nos ha salido positiva este área, esta integral definida, puesto que nos ha salido positiva, implica que la función f de x está por encima de g de x. Pasamos a calcular la integral definida entre 0 y 3 de h de x, resta de f de x menos g de x, cuyo resultado ya sabemos que es x al cubo menos x al cuadrado menos 6x. Entonces tenemos que calcular la integral definida entre 0 y 3 de esta expresión de aquí, de este polinomio. Para resolver esta integral, como en el caso anterior, calculamos la función primitiva del integrando. La función primitiva del integrando es esta de aquí, que se coloca entre corchetes, y a la derecha, como subíndice y superíndice, colocamos los extremos de integración, el inferior abajo y el superior arriba. Desarrollamos este corchete como la resta entre el valor que toma la función primitiva en 3, que es esto de aquí, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración en 0, que es esto de aquí. Haciendo operaciones llegamos a menos 63 cuartos, unidades cuadradas. Este es el área negativa que encierran las gráficas de las dos funciones, f de x y g de x, en el intervalo que va desde la abscisa x igual a 0 a la abscisa x igual a 3.
Puesto que el área nos ha salido negativa, implica que la función f de x está ahora, la gráfica de la función f de x está ahora por debajo de la gráfica de la función g de x. Pues bien, para calcular el área que efectivamente nos piden calcular en el enunciado, debemos de sumar los resultados de estas dos integrales definidas, pero aplicándoles el valor absoluto a cada uno de estos resultados que hemos obtenido de las integrales definidas. Entonces el área pedida, el área total que encierra las dos gráficas de las dos funciones, será la integral definida entre menos 2 y 0 de h de x, más el valor absoluto de la integral definida entre 0 y 3 de h de x, que sabemos que es negativa, de ahí que le aplique el valor absoluto. De la primera integral definida nos salió 16 tercios y de la segunda integral definida nos salió menos 63 cuartos, que al aplicarle el valor absoluto me queda más 63 cuartos, que sumándoselo a los 16 tercios nos da un resultado de 253 doceavos, unidades cuadradas. Este es el área total comprendida o delimitada por la gráfica de las dos funciones. Pasamos al ejercicio 5. Nos piden calcular el área limitada por la función f de x, cuya expresión analítica es x al cuadrado partido 2, una parábola, y la función g de x, que es igual a la raíz cuadrada de 2x. Además, también en este ejercicio nos piden representar el recinto comprendido entre las dos gráficas de las dos funciones. Como en el ejercicio 4, lo primero que tenemos que hallar son las abscisas de los puntos de corte de las dos gráficas. Para eso, igualamos las expresiones analíticas de las dos funciones. Igual a las expresiones analíticas de las dos funciones, resolvemos la ecuación. Puesto que hay una raíz cuadrada, pues elevo los dos miembros al cuadrado. Y como resultado de la resolución de esta ecuación obtenemos x igual a 0 y x igual a 2. Estas son las abscisas de los dos puntos de corte entre ambas funciones, entre las gráficas de ambas funciones. Una vez que conocemos las abscisas de los puntos de corte, el siguiente paso será calcular la integral definida de la función diferencia del h de x, f de x menos g de x, en el intervalo que me han determinado las abscisas de los puntos de corte, es decir, en el intervalo que va de 0 a 2. Como en este caso solamente hay dos abscisas, solo hay que calcular una integral definida de la función diferencia h de x igual a f de x menos g de x. Pues calculamos la integral definida entre 0 y 2 de la función h de x, que sabemos que es igual a f de x menos g de x. El integrando que nos va a quedar va a ser la expresión analítica de f de x menos la expresión analítica de g de x. El último sumando de este integrando lo voy a expresar como potencia de exponente fraccionario, x elevado a un medio, que está multiplicada, esa x elevado a un medio, por menos raíz de 2. Una vez que ya tengo este integrando, procedemos a calcular la integral definida entre 0 y 2 de esta función que aparece en el integrando, y para resolverla sabemos que tenemos que calcular la función primitiva de esta función que aparece en el integrando. Debemos de integrar la función que tenemos aquí. Sabemos que la función primitiva va a ser, aplicando fórmulas de integración inmediata, x al cubo partido 6 al integrar x al cuadrado partido 2, y menos la raíz cuadrada de 2, que multiplica x elevado a 3 medios partido 3 medios. El resultado de integrar el menos raíz de 2 por x elevado a un medio. Esta es la función primitiva de este integrando. La coloco entre corchetes. A la derecha pongo los extremos de integración, el inferior abajo y el superior arriba. Desarrollo este corchete como resta del valor que toma la función primitiva en 2, que es lo que tengo aquí, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior 0.
Antes de eso, como podéis observar, lo que he hecho es arreglar, evidentemente, la expresión analítica de la función primitiva. Y luego ya desarrollar este corchete. Haciendo estas dos operaciones, este conjunto de operaciones, llegamos a un resultado igual a menos 4 tercios unidades cuadradas. Esta menos 4 tercios unidades cuadradas es el área que encierran las gráficas de las dos funciones en el intervalo que se extiende desde la cisa x igual a 0 a la cisa x igual a 2. Puesto que nos ha salido un área negativa, ello implica que la función f de x, su gráfica, está por debajo de la función g de x. Pues bien, para calcular el área, finalmente, el área comprendida entre las dos gráficas, finalmente lo que hay que hacer es aplicar el valor absoluto a este área que acabamos de encontrar. Dado que el área la tenemos que proporcionar positiva. Entonces aplico el valor absoluto de menos 4 tercios unidades cuadradas. Este es el área que nos pedía el ejercicio, el área comprendida entre la gráfica f de x y g de x. En el ejercicio también nos pedía representar el recinto calculado, el área del recinto calculado. Pues bien, la representación gráfica de f de x es esta de aquí, puesto que es una parábola. F de x era igual a x cuadrado partido 2. Y la representación gráfica de la función g de x, que es igual a raíz cuadrada de 2x, es esta de aquí, en verde. Observamos que los puntos de corte son en los puntos de abscisa x igual a 0 y x igual a 2. Y el área que hemos calculado corresponde a este recinto que delimitan las gráficas de las dos funciones. Nos salió negativa la integral definida entre 0 y 2 de f de x menos g de x, puesto que, como vemos, en la representación gráfica, la función g de x está por encima de f de x. Pues bien, esto es lo que nos pedía el ejercicio 5. El ejercicio 6 lo haremos ya en el siguiente vídeo.